Todos al evento DINAPREC 2022. Vamos en el lapso de este ratito, estaremos viendo cómo se conectan nuestros demás compañeros. Damos y agradecemos el apoyo de nuestros ponentes en esta ocasión y agradecemos a PAMI San Juan, PAMI Halostock, a GRECE, a Identificación, Análisis y Administración de Riesgos y a CAMI San Juan del Río para el desarrollo del presente. En el día de hoy, nuestros ponentes nos estarán apoyando y compartiéndonos con su experiencia a través de la mnemotecnia HAZMAT. Esa sería la mnemotecnia que estaremos usando el día de hoy para nuestra sesión. Esperando que la experiencia que nos comparten nuestros ponentes sea de utilidad para todos los presentes en relación a la prevención, en la cultura de prevención y atención de respuesta a emergencias. Agradecemos a cada uno de ustedes su participación e interés para que sigamos adelante. Vamos a estar trabajando con algunas reglas. Nuestras sesiones tendrán una duración aproximada de 45 minutos, seguidas de una sesión de preguntas y respuestas de 10 minutos. Las preguntas y respuestas a los presentes les pedimos colocarlas en el chat, colocándonos su nombre y el lugar de procedencia para que aquellas preguntas que no podamos responder el día de hoy, le hagamos llegar al ponente y él nos pueda apoyar con sus respuestas futuras. Después les vamos a pedir por favor que durante las sesiones nuestros ponentes estarán lanzando algunas preguntas y les pedimos a ustedes por favor hacer respuesta de las mismas. Estas serán parte del seguimiento para la emisión de las constancias. Al final de todo nuestro seminario estaremos haciendo una encuesta de satisfacción, misma que también les pedimos nos apoyen en responder para el siguiente seminario y poder mejorar todo lo que se necesite. También estaremos haciendo recesos de 5 minutos entre cada ponencia para permitir la instalación del siguiente ponente. Sin más por el momento y agradeciendo a todos los presentes su colaboración y su asistencia, damos por inauguradas las actividades del DINAPREC 2022, siendo las 8:09 del día 15 de julio 2022. Muchas gracias. Y bueno, les voy a presentar a nuestro primer ponente. Gracias, ingeniero José Álvarez Rosas. Eres evaluador de más de 300 planes de respuestas de emergencias químicas, certificado en 5 niveles de respuesta a emergencias en el estándar NFPA 472. Es miembro del Consejo de Asesor de Riesgos Químicos del SINAPROC, exmiembro del Plan Nacional de Contingencias de CEMAR y es cofundador del Centro de Orientación para la Atención de Emergencias Ambientales COATEA de Profepa. Le damos paso. Muchas gracias, ingeniero, por su participación. Gracias, buenos días a todos. Su servidor José Álvarez. Me voy a permitir compartir pantalla. Y bueno, espero que ya estén viendo todos la presentación. Es correcto, muchas gracias. Ok. Muy bien, pues muchas gracias a Guiar por esta invitación a charlar con ustedes en estos 40 minutos, que vamos a tratar de irnos rápido, pero concretos para no correr al final. Y bueno, el tema que me invitaron a charlar con ustedes es el relativo al reconocimiento e identificación de materiales peligrosos en o para la respuesta a emergencias con materiales peligrosos. Al respecto, bueno, pues hay que señalar que este es un tema pues básico para lo que son las acciones de respuesta a un incidente con materiales peligrosos y que pues, lógicamente el empirismo es algo que debemos de evitar al máximo pues, para tener una respuesta efectiva. Es decir, debemos de basarnos en los conocimientos, en la normatividad, en la capacidad de observación y analizar situaciones, pues para no improvisar cuando estemos enfrente de una situación de esta naturaleza. Eso es lo que ilustra la caricatura, ¿no? Aquí
utilizar un pájaro para si se muere, sabemos que hay un material peligroso, en otros casos oler y cosas de ese tipo, pues tratamos de evitarlas para no caer en actos inseguros. Estas imágenes ilustran situaciones en donde eh, pues no tenemos muchos indicios de qué material peligroso está involucrado y por lo tanto cuál sería nuestra estrategia de respuesta porque no vemos marcas, no vemos etiquetas. Entonces estamos en situaciones en donde tenemos que basarnos en algunos elementos para poder dar con la identidad, al menos de familia, de grupo funcional, y nos permita diseñar una estrategia de respuesta segura para los respondedores, para las instalaciones y por supuesto para el medio ambiente, ¿no? Entonces, las imágenes ilustran situaciones como la que está del lado derecho de su pantalla. Ese es el evento de Anaversa, pero pues hay muchos tambores que no sabemos qué contienen y como observan, pues hay mucha gente que no porta ningún equipo de protección personal. Esto fue en 1991 y pues eso reveló un desconocimiento de lo que ocurre, a diferencia de lo que se ve en el carro tanque que está en la parte inferior, donde aunque no sepamos el producto del que se trata, por lo menos tenemos el nivel de protección personal máximo que nos permite poder buscar indicios para dar con la identidad del material peligroso. En otros, pues tampoco tenemos ningún señalamiento, pero como lo veremos en unos momentos, podemos darnos una idea con varias indicaciones de métodos informales para identificación de materiales peligrosos. De esta manera, es importante tener en mente que muchos incidentes con materiales peligrosos no son reportados como tales, es decir, no nos los reportan como que es un evento con materiales peligrosos y sin embargo en eventos como accidentes de tráfico o de un auxilio médico o un incendio, una persona o el grupo de personas que aparecen desmayadas, pues no sabemos la razón y en estos casos debemos de tomar como precaución la posibilidad de que haya materiales peligrosos involucrados. Entonces, siempre hay que ser conscientes de que a veces un incidente de otro tipo, y que no es reportado como un incidente de materiales peligrosos, los puede involucrar. Por eso la aproximación y la forma de acercarnos a los incidentes pues, es importante. La importancia de identificar y reconocer la presencia de materiales peligrosos eh, pues es una primera herramienta basado en sistemas de identificación formal e informal que nos permiten diseñar una estrategia de respuesta. Ello contribuye a que esa respuesta pues, sea la más segura para los respondedores en primer lugar, para las personas y para las instalaciones. Asimismo, pues también esta es una cuestión que es una requerimiento de ley, están en normatividades como la STPS, que y la SCT, que las unidades de transporte, los contenedores, tengan identificación de los productos que contienen. Así es que es un requerimiento de ley, pero también es la base para poder responder de una manera efectiva. Es muy importante que cuando tengamos o estemos ante la posibilidad de estar ante un evento con materiales peligrosos, busquemos no exponernos a ese material, acercarnos de una distancia que dé protección sin que nos exponga, nos coloquemos en posición a favor del viento para que no, en caso de un material que sea de características de gas, pues ese no corra así justamente hacia donde estamos, sino que estemos viento arriba. Una herramienta básica que se ilustra en la gráfica o en la diapositiva, pues es el uso de binoculares, ¿verdad? Para estar desde una distancia segura tratando de dar con la identidad de lo que está involucrado. En este caso, pues la distancia es un factor de protección para los que responden de manera inicial a una emergencia con materiales peligrosos. Este acrónimo DECIDE es un acrónimo de una respuesta basada en riesgos, en donde cada una de esas palabritas pues nos da elementos
de juicio para poder atender de manera segura y efectiva una emergencia con materiales peligrosos. En esta oportunidad, la charla versa sobre la primera palabra del proceso DECIDE, que es detectar la presencia de materiales peligrosos. No es la única, pero es la primaria, es la inicial, ¿no? Después viene estimar el deterioro de una probable situación sin que yo haga nada, es decir, sin hacer nada, ¿qué podría pasar? Tendría que estimar o imaginarme eso para ver en costo-beneficio qué es más conveniente, sabiendo que tengo que responder cuáles son los objetivos de respuesta inicial, proteger a las personas, proteger el medio ambiente, porque es un lugar aislado. Los objetivos pueden cambiar. ¿Qué opciones tengo de control en función de muchos elementos? ¿Qué recursos tengo disponibles? ¿Qué nivel de competencia tengo entre los personal que va a responder a la emergencia? Etcétera. Ejecutar esa opción y ir evaluando cómo se van dando los acontecimientos, si va cambiando la dirección del viento, si está oscureciendo, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno de estos elementos del proceso DECIDE tiene su complejidad y su grado de profundidad. Ahorita nos vamos a centrar en el primero, que es detectar la presencia de materiales peligrosos. En una imagen como esta, pues, donde arribamos y tenemos que reconocer qué material peligroso está involucrado, como decíamos hace un momento, pues uno desde el punto donde tenemos que colocarnos, ¿no? El puesto de mando, la zonificación de la escena, es algo que de manera inicial tenemos que valorar, y el uso de binoculares, como decía, es muy importante para ir determinando la mejor estrategia de respuesta ante un escenario como el que estamos viendo. En numerosos simulacros que nos ha tocado presenciar y evaluar, el arribo no siempre es el más apropiado. Hay unidades que se colocan en dirección donde están corriendo los gases, o se colocan de una manera que en caso de que la emergencia se propague, pues todo el mundo nos estorbaríamos y quedaríamos atrapados en la emergencia, con la posibilidad de vernos lesionados o incrementar los daños. Por eso, desde el primer arribo, la labor es reconocer, evaluar y poder suministrar información a los que van, información concisa, puntual, a los que van a responder a la emergencia. ¿Qué cosas deberíamos de estar observando cuando arribamos a un lugar de este tipo? Bueno, pues hay que anotar todo lo que estemos observando como primeros en la escena. Esa información es básica y para los que van a responder a la emergencia e iniciar los procedimientos del control de la misma. Van desde cosas como qué tipo de contenedor está involucrado, si se ven diferentes tipos de contenedores, un solo tipo de contenedor, si son bultos, si son tambores, si es algo que se está derramando, si son contenedores de cierto volumen, de cierta capacidad. No es lo mismo estar enfrentando emergencias con pequeños porrones que con tambores de 200 litros, que con tanques de 1 tonelada, que con autotanques. Entonces, datos como el tipo del contenedor, la capacidad de los contenedores, diferentes tipos de contenedores son muy relevantes. Si el contenedor está derramando, hacia dónde está derramando hacia la alcantarilla, está derramando hacia el río, está sobre un suelo con cierta pendiente, o es un suelo plano. Toda esa información es valiosísima al momento de diseñar una estrategia de respuesta. Y eso nos lo tiene que dar nuestra capacidad de observación, de ser analíticos. Yo me arranqué esta charla sin aclarar algo que creo que siempre es muy importante. Aquí, por la audiencia que nos hace el favor de acompañarnos, pues puede haber gente de muy diversos niveles de preparación. Gente que sea experta, como bomberos, con gente de protección civil, con gente de las empresas, que probablemente ya haya recibido numerosos entrenamientos en estos temas. Y hay gente que es su primer contacto con estos temas. Entonces, una disculpa si, obvio,
si algunas cosas parecen repetitivas para los más expertos, es un poco pensando en aquellos que no tienen tanta experiencia y en la duración de esta charla. Sin embargo, espero que para los más expertos algunas de las cosas que hablaremos más adelante pues también les resulten de utilidad. Yo, en mi experiencia, no hay sabelotodos, no hay expertos que se sepan de todas. Hay gente que sabe un poco más, un poco menos, pero siempre hay oportunidad de aprender. Lo que sí es un hecho es que en el reconocimiento de los materiales peligrosos, en la identificación de materiales peligrosos, debe haber un conocimiento previo. O sea, no podemos llegar a un lugar sin tener la menor idea a qué vamos o qué situación podemos enfrentar, porque pues estamos ciegos, ¿no? Aquí lo que ayuda mucho es la ciencia basada ¿qué? En conocimientos, y esos conocimientos precisamente nos van a permitir identificar o no la posible presencia de materiales peligrosos. Esos conocimientos nos van a permitir suministrar o no información valiosa a los respondedores a la emergencia. Entonces, damos por sentado que hay un mínimo conocimiento de estos temas, y si no, bueno, la invitación es a profundizar en ello, y obviamente con parte de lo que les estamos compartiendo, para que su ayuda ante una situación de emergencia pues sea lo más valiosa posible, como es lo que se trata. Otros puntos que ya nos señalé de esta diapositiva son los finales, que es, por ejemplo, hacer un pequeño dibujo de hacia dónde está la unidad volcada, en dónde está fugando el material. En el evento de 1996 en San Juan Guatepec, en un tanque de almacenamiento de gasolina, pues la fuga estaba en la base del tanque, en la tubería que inyectaba la espuma de manera subsuperficial, y la manera de contenerla fue con un polín. Pero la información que ahí se suministró es la posición en donde estaba la fuga, en qué tubería, y eso le permitía a los respondedores pues buscar alguna alternativa rápida de por lo menos contener la fuga que siguiera derramándose, estabilizar la emergencia, es lo que se dice. Entonces, el saber por dónde se está derramando, en qué posición está la unidad, al respondedor le dice mucho de qué recursos voy a necesitar. Voy a necesitar una grúa, voy a necesitar cojines, voy a necesitar taquetes de cierto tipo. Entonces, esa capacidad de observación, de dar detalles importantes, es muy importante para los respondedores, ¿no? Y esa es parte del proceso de reconocer la presencia de materiales peligrosos y de ayudar a los respondedores en su estrategia de respuesta. Así es que hay que trabajar con formatos preferentemente, hay que preplanificar lo que vamos a hacer, buscar reducir el margen de improvisación, siempre lo habrá, siempre, pero habrá que reducirlo al máximo posible. ¿Para qué? Para que sea una respuesta sistemática, metódica, bien pensada, ordenada, ¿no? Y en esos formatos, pues hay que proporcionar quién reporta el incidente, en dónde está la ubicación, lo que comentábamos, tipo de contenedores, colores, si hay un logo de alguna empresa, alguna señalética, como lo vamos a ver, carteles, números, nombres, también las condiciones que están imperando al momento de que está ocurriendo la emergencia. Está lloviendo, es de noche, hace mucho frío, es un día muy caluroso por la zona en donde nos ubicamos, porque eso va a influir lógicamente en las propiedades físico-químicas de los materiales y cualquier otro daño que sea visible. Hay que buscar si hay rótulos, si hay etiquetas, si hay algún número, que lo veremos más adelante, pues números como el de Naciones Unidas, o en los contenedores multimodales hay otro tipo de numeración que al respondedor le permitirá, con las fuentes bibliográficas y los recursos hoy en día disponibles en las redes y que ya están accesibles en el sitio, a diferencia de llegar siempre con nuestros libritos, pues nos puede ayudar a identificar de qué material peligroso puede estar tratando. Y ello pues es básico para lo que sigue, ¿no? Si hay oportunidad y siempre y cuando esto sea posible acercarse, pues si hay un documento de embarque, una hoja de datos de seguridad,
también pues, será información muy valiosa para darnos una idea de qué tipo de material está involucrado. Entonces, son preguntas de este tipo. ¿Qué causó el accidente? ¿Fue una volcadura? ¿Fue un choque con un tren? ¿Fue la caída de un rayo? Etcétera. ¿Cuánto tiempo lleva el accidente? Si ya lleva horas, pues a lo mejor cuando arribemos, pues todo el producto ya se habrá vertido y las estrategias de respuesta van a ser muy diferentes. Así está en curso la fuga, el derrame. Entonces, eso podemos, si hay testigos oculares, podemos hacer preguntas para darnos una idea de a qué nos estamos enfrentando. ¿Qué ha sucedido desde ese entonces? Bueno, pues una parte del material ya se derramó y se fue a la alcantarilla, entonces eso nos da pie a pensar en alguna estrategia, si el producto es inflamable, si podemos tener un evento aguas abajo. Entonces, es un tipo de preguntas que debemos de hacer en cuanto al tiempo, el tipo de derrame y en la etapa en que se encuentra el incidente. ¿Está estable la situación? Sí, se está derramando, pero se está derramando sobre un suelo. Pues ese suelo, por lo que se ve, es un suelo arcilloso, poca permeabilidad. Entonces, mi problema va a ser que va a haber poca infiltración, pero sí una mayor extensión del derrame. Así es que a lo mejor lo que tengo que hacer es canalizar el derrame hacia un punto que yo pueda contenerlo y después recuperarlo. Va a depender de en dónde se está derramando el producto. Si las condiciones climatológicas pueden influir sobre el comportamiento del material que se está fugando, puede reaccionar a algo que no debería reaccionar si no hubiera lluvia, si no hubiera humedad, ¿no? Por ejemplo, el cianuro de sodio, si está en presencia de humedad, puede reaccionar y liberar ácido cianhídrico. Entonces, es importante, por eso también las condiciones meteorológicas, porque pueden empeorar la situación de como originalmente se presentó, ¿no? Hay humos visibles, de qué color son los humos, si más o menos tenemos cierta experiencia y vemos que es un contenedor que transporta gas, es posible que pueda haber una explosión. Bueno, pues eso nos va a decir también que nuestra área de seguridad o de aislamiento debe de ser mayor a la que eventualmente sería para un producto que tiene propiedades como líquido o un sólido, que su dispersión es de menor velocidad que tratándose de un gas, ¿no? Entonces, son el tipo de preguntas que debemos hacernos, visualizar en la escena para poder suministrar esa información a los que van a ejecutar la respuesta para el evento que se esté presentando. Así es que aquí vendría la pregunta número 1 sobre lo que acabamos de comentar. No sé si aquí la proyectan ustedes o yo la proyecto. Sí, desde el mismo menú de la parte de abajo donde dice votaciones. Ahí Pero puedes, tendría que dejar de compartir, ¿verdad? me parece que sí. Aquí a ver en votaciones. Elegiría la pregunta 1 de su servidor y ahí nos tendrían que contestar las personas de esas 3 opciones, ¿cuál ustedes creen que es la correcta? Damos un minutito porque pues esto es algo muy sencillo, ¿no? Entonces, para no entretenernos mucho. Entonces, aquí le puedo dar compartir los resultados para ver los resultados, ¿correcto? Es correcto. Ok, bueno, pues el 96% eligió la respuesta correcta. La importancia de identificar los materiales peligrosos, pues es que esto es la base para diseñar una estrategia de respuesta para proteger a los respondedores, el medio ambiente y las instalaciones. Muy bien, pues muchas gracias por contestarla. Tendremos 2 preguntas más adelante. Volvemos a la presentación. A continuación, pues nos vamos con el tema de los métodos de identificación de materiales peligrosos que por cuestiones pedagógicas los dividimos en 2 métodos que son informales e informales.
Informales es que no están establecidos propiamente en alguna reglamentación que obligue a contar con esa identificación. Y los vamos a ver ahorita. Y los formales, pues básicamente son los que están referidos en la regulación de nuestro país, ¿no? Dentro de los métodos informales, para identificar materiales peligrosos, por ejemplo, está qué tipo de actividad se desarrolla en el lugar donde estamos atendiendo la emergencia o donde arribamos a la emergencia. Pues si es una gasera, pues es lógico lo que se va a almacenar ahí, ¿verdad? Si es una cementera, pues a lo mejor vamos a pensar que hay unos hornos que se llaman clinkers, que es un lugar donde incineran los residuos, o algún combustible. Si es una cervecera, podemos pensar que puede haber amoníaco ahí, igual una que produce productos lácteos. Pues si es una planta de almacenamiento de combustible, pues ya sabemos que puede haber gasolina, diésel, turbocina ahí en ese lugar. Si es un ducto, ya sabemos que podemos transportar gasolina, diésel, combustóleo, petróleo crudo, etcétera, dependiendo también del lugar en donde nos encontremos, ¿no? Difícilmente vamos a ver en un ducto petróleo crudo en Sonora, ¿no? A lo mejor pues, lo vemos en el sureste, en algunas partes costeras. Entonces, la actividad que se esté desarrollando en el lugar donde arribemos nos puede dar una idea de qué tipo de sustancias pueden estar involucradas desde el momento en que vamos arribando, ¿no? Y eso pues nos da una idea de a qué nos vamos a enfrentar. La forma de contenedores que ahorita vamos a ver con mayor detalle, y los efectos que puedan estar ocurriendo en el ambiente, es decir, si podemos ver que hay mortandad de peces, ¿no? Animales, bueno, pues también eso nos puede dar un signo de alerta de que alguna sustancia peligrosa puede estar involucrada. Y eso pues son formas, valga la redundancia, informales de darnos una idea de que puede haber un material peligroso involucrado. Algunas otras cosas pues son ciertos humos que se desprenden en el lugar, en los empaques, en los envases. Entonces, nunca, obviamente, hay que intentar oler nada de eso. Hay olores que nosotros reconocemos por nuestra experiencia a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, quien no reconoce un olor a huevo podrido, pues eso implica la presencia de ácido sulfídrico, ¿no? Ese aroma característico, o el de los mercaptanos, como en el caso del gas LP. Entonces, olemos el mercaptano y decimos, huele a gas, ¿no? Entonces, estamos ante una posibilidad de que haya ese tipo de materiales, pero en otros casos, pues no va a ser un olor que reconozcamos más fácilmente, o si lo olemos, pues a lo mejor es demasiado tarde para hacer algo porque no, el poder olerlo conlleva concentraciones que sean peligrosas para nuestra salud. Los sentidos también, pues obviamente son un recurso muy útil, pues para poder dar con la identidad de lo que observamos a distancia, o también de ciertos sonidos que pueden desprender contenedores que nos indican la posibilidad de que se haya abierto una válvula y la posibilidad de que se fugue el material. Pero bueno, pues siempre, como dijimos muy al inicio, todo esto a distancia. Nunca podríamos estar en una situación donde tendríamos que tocar el material porque probablemente no tengamos el equipo de protección personal que nos proteja en caso de que lo tocáramos, pero sí ver, oír y en algunos casos el aroma que desprende nos pueden dar un indicio de qué material peligroso puede estar tratándose. En otros casos, los signos inminentes de peligro, decíamos, pues hay una evidencia de que hay un derrame, de un fuego, de vapores, entonces pues eso ya nos está diciendo que hay alguna sustancia peligrosa involucrada, o como en eventos terroristas, gente corriendo del lugar o que está colapsado, desmayando en el lugar, como en el caso de lo que pasó en el metro de Tokio con el gas sarín. En ese momento no se sabía que era gas sarín, pero pues el hecho de que haya múltiples personas desmayadas, tiradas en el suelo, o en el caso igual de los animales o los peces, etcétera, o plantas quemadas,
pues también nos está dando un indicio de que puede haber un material peligroso involucrado. Y decíamos en algunos contenedores, sobre todo los que transportan gas, el hecho de que se oiga una especie de silbido también nos puede dar un indicio de que es un gas que tiene la posibilidad de romperse el contenedor y afectarnos la onda expansiva o su contenido también es llegar a afectarnos en nuestro cuerpo. Así es que dentro de los métodos informales está, decíamos, el tipo de contenedor, el tipo de empaque, el tipo de unidad de transporte, el tipo de tanque. Y es así que pues, tenemos envases de este tipo o embalajes que pues, nos pueden decir, bueno, que en principio pues, se trata de un sólido y tratándose de un sólido, el riesgo es menor que si fuera un gas o que si fuera un líquido porque está contenido, se dispersa con menor rapidez que los otros. Entonces, aquí la importancia es, pues, si ese sólido puede ser pirofóbico o puede tener una posible reacción con la humedad del aire, es de menor riesgo sin dejar de serlo, ¿de acuerdo? Otro tipo de contenedores son los que estamos ilustrando en la pantalla que nos pueden dar un indicio al no contar con etiquetas, por lo menos de si es un líquido, un gas o un sólido, ¿no? Hay contenedores que, como el que vemos en la parte de en medio, en la parte superior, que por la forma de los recipientes, bueno, pues sabemos que hay un gas ahí, o en el caso de los que son en contenedores que para transporte multimodal, es decir, que fueron transportados por barco, del barco fueron bajados en la terminal de contenedores en el puerto y del puerto en el puerto se los llevan en una unidad de ferrocarril y de ahí después los pueden bajar a trailers. Entonces, ese es el por qué se les denomina contenedores multimodales, porque pueden ser trasladados en diferentes modos de transporte. Alguien por ahí tiene su micrófono abierto, entonces si nos ayuda cerrando su micrófono. Decíamos, el tipo de tanques también, la forma de los tanques, si tienen techo fijo o techo flotante, si son cilíndricos, si son de tipo esfera, ¿no? Esto ya nos está dando un indicio de que pues, aquí hay un gas, ¿no? En los que son esféricos, en los que son cilíndricos. En los anteriores, pues generalmente va a haber un líquido, ¿no? Que ese es el mayor indicio si no tiene alguna etiqueta, como vimos algunos ejemplos al inicio. Por lo menos sabemos que es un líquido y por lo menos dependiendo en el lugar o la empresa que se trate, si sabemos el nombre, pues sabemos que ahí son inflamables o que manejan diferentes productos químicos. Entonces, eso ya nos da pauta para tener ciertas precauciones al momento de hacer acciones ofensivas de respuesta, ¿no? También, como métodos informales, tratándose ya no de instalaciones industriales, sino de unidades de transporte, en la guía de respuesta a emergencias, la versión 2020, las anteriores también, pero siempre hay que utilizar la más actualizada, se dan pautas de el tipo de contenedor del autotanque, de acuerdo a su forma, qué producto puede estar siendo transportado, ¿no? Que está en la parte superior izquierda, pues son para gases, algunos como el que están en la parte derecha son para líquidos, si en la parte superior hay una válvula, si esa válvula está cubierta con algún domo o si no tiene domo, ese tipo de detalles, consultando con la guía, nos puede dar una idea de qué producto puede estarse trasladando si no hay ningún cartel de identificación, solamente vemos una unidad, pero no tiene ningún cartel de identificación, pues nos puede dar una idea de si es un líquido o un gas. Si puede ser un líquido inflamable, por si dónde está ubicado el domo, en la parte superior o no lo lleva, si tiene una descarga por el fondo. Y esos numeritos en negro, pues nos dicen, pues si es una unidad parecida a estas, vete a la guía 137 y en la guía 137 te da pautas para acciones iniciales de respuesta a la emergencia. También este tipo de unidades, por ejemplo, pues aquí nos dicen, en la parte superior pues no es un líquido ni es un gas, es un sólido, los que se transportan en carga mixta, en camiones caja, lo que conocemos, pues generalmente son sólidos.
Entonces, la forma de la unidad de transporte es un indicio de qué tipo de material puede estar contenido en ello y sobre todo del riesgo que puede representar a la hora de responder a la emergencia. Estos son ejemplos, serán figuritas, estos son ejemplos de la vida real, ¿no? En donde ahí dice transporta material peligroso, pero no hay ningún cartel que lo identifique. El que está en medio pues puede ser agua, puede ser leche o puede ser un producto químico. Y más con el asunto de las tomas clandestinas, hubo una época en que nos tocaba ver que incluso llevando rótulos pues correspondían a otro material cuando en realidad llevaban combustible, ¿no? Pero pues a la persona que es observadora, puede llevar un cartel, pero si no concuerda con la forma del autotanque, por ejemplo, si dice 1045, pero está en unas unidades de este tipo, pues sabes que el 1045 es para el gas LP y la unidad no corresponde al gas LP. Entonces, eso habla de que lo que les decía, teniendo un conocimiento detrás, nos permite tomar elementos de juicio para decidir si algo es verídico o no, y también para poder decidir cuál podría ser nuestra estrategia de respuesta. Aquí otros ejemplos de unidades, el que está abajo es uno de los contenedores multimodales. Hace unas semanas salió mucho en los medios un contenedor de este tipo que cuando se estaba levantando para trasladarlo a un sitio dentro del puerto, se reventó del izaje, se cayó el contenedor de 1 tonelada y tenía cloro. Entonces hubo una fuga masiva de cloro en este tipo de contenedores, en este caso dentro del puerto hubo varios muertos y muchísimos intoxicados y lesionados por la fuga de cloro. Aquí vemos una unidad que transporta un gas, aquí no se alcanza a ver, como seguramente podría ser una situación real, pues qué tipo de material o cartel o número lleva ahí, pero ya vemos que es un contenedor cilíndrico, asumimos que es un gas, ya vemos un color rojo, ya vemos que es un producto inflamable, ¿no? Y tal vez no alcancemos a ver el número o qué tipo de gas es. Para la mayor parte de las veces estaríamos hablando de gas LP, pero habrá otros como estos camiones caja que pues no sabemos qué hay en su interior, ¿no? Pueden ser cosas clandestinas, ¿no? Que se están transportando ahí y que ignoramos su contenido. Así es que, bueno, la aproximación pues debe de tener ciertas precauciones que ya les platicarán en algunas otras sesiones que se deben de tomar por los primeros que arriben a la escena. Estos son los contenedores multimodales de los que hemos estado mencionando y los camiones caja, donde también pueden transportarse materiales peligrosos, principalmente de tipo sólido. Esto es muy similar, pero para el caso de los carrotanques de ferrocarril. Los otros son autotanques. Aquí estaríamos hablando de carros tanque. Entonces, se repite la situación, es algo muy similar en donde están las válvulas. Aquí en la parte derecha hay carrotanques que en la parte superior tienen un domo que cubre a las válvulas. Hay otros que no lo tienen, como en la parte izquierda inferior, no tienen ese domo. Entonces, ese tipo de observaciones y apoyándonos con la guía puede decirnos más o menos qué tipo de material puede estarse transportando. Esto generalmente la mayor parte de nosotros está familiarizado en las calles, en las avenidas, cuando vemos este tipo de señalamientos. Bueno, pues hay sin acercarnos al lugar, pues ya sabemos que hay un ducto, ¿no? Y hay un señalamiento que dice aquí hay un ducto. No nos dice si transporta gasolina, gas, turbocina, pero por el conocimiento que puede tener la gente local, dice, bueno, pues este va al aeropuerto, ¿no? Entonces, pues, ¿qué debe de llevar? Pues lleva turbocina, ¿no? Estos otros están en ciertas zonas, unidades habitacionales donde se han visto y pues suministran pues, gas natural a las casas, ¿no? Es una estación de regulación y medición, pero estos señalamientos, sin decirnos el producto que se trata, pues ya no nos dan una indicación de que hay un material peligroso involucrado, ¿de acuerdo? Otras cuestiones informales, propiamente, pues son estas que vemos. ¿Qué tipo de color tiene la nube de material que se está fugando o reaccionando? La que está aquí de color naranja es típica de el ácido nítrico. Hay otras que son muy parecidas, como la del amoníaco y la del gas LP,
Aquí las dos son blancas, son más pesados que el aire, así es que están en la parte inferior, y no se dispersan tan fácilmente, sino que viajan por la parte inferior. Así es que a lo mejor aquí pues el indicio es el aroma, ¿no? Que nos alcanza a llegar, que puede ser amercaptano, puede ser pues el olor típico del amoníaco. En el caso de abajo, pues es una fuga con cloro, entonces un color amarillo verdoso. Entonces, estos indicios, pues ya no hay mucha duda de qué tipo de producto puede estar involucrado. No todos los productos químicos tienen estas propiedades, incluso incendios, hay incendios en donde no hay llama, no la ves, y puede ser incendio con etanol, y no ves la llama, entonces, sin embargo, sientes la radiación. Entonces, son cosas que hay que anotar y hacerse ver a los que van a responder a la emergencia. Y finalmente, dentro de la parte informal, o sea, no tenemos manera de saber, no hay etiquetas, no hay colores, etcétera, o hay líquidos que están derramados y no sabemos ese líquido color transparente que puede ser. Pues están los métodos de monitoreo. Hay kits para detectar sustancias, hay todo un protocolo de con qué debemos de empezar, si primero midiendo el pH, si midiendo el nivel de explosividad, si midiendo en algunos casos, dependiendo de ciertas situaciones, si puede haber o no radiactividad. Entonces ahí les puse algunos kits que, sobre todo en Estados Unidos, están disponibles para detectar materiales de origen desconocido, ¿no? Están el Hascat Kit, que es muy conocido, y está otro que se llama Threat ID, que es europeo, y hay equipos muy recientes, con muchas capacidades de detección, por ejemplo, que se llama Explorer, que tiene la capacidad para detectar 5.500 gases, ¿no? Según la publicidad los detecta en 20 minutos, ¿no? Te puede decir de esos 5.500 gases cuál puede estar presente, ¿no? Entonces hay tecnología hoy también para detectar la presencia de ciertos materiales. Hay tubos colorimétricos, Drager maneja mucho de esos tipos tubos que nos permiten identificar por lo menos si el gas es reactivo o no, o sea, puede ser corrosivo básico, corrosivo ácido. Entonces, hay algunos otros elementos que nos pueden ayudar a dar con la identidad del material peligroso. Así es que aquí vendría la pregunta 2. Voy a dejar de compartir. Ya la lancé. Ok. Ahí está. Pues si nos la ayudan a contestar. A ver. No sé si tengan acceso. Todavía no está iniciada. Entonces, la pongo. Listo, ahí está. Ok. Listo. Si la pueden contestar, por favor. Vamos a dar unos minutitos. Un minutito. Les recuerdo, por favor, a los participantes si nos apoyan con sus preguntas a través del chat. Estaremos allí. Les vamos a dar un minutito más. Un comentario que tuve en las preguntas fue que teníamos en la primera pregunta un poquito, hay que darles espacio por la latencia que tienen en algunos dispositivos para que nos puedan ayudar con sus respuestas, las cuales, como siempre, contribuyen a que todos podamos seguir compartiendo el conocimiento. Okay. Listo. Bueno, pues el 74% eligió como métodos informales, al menos 3. La última opción, que es la correcta, la forma del tanque, envase, el color de la emisión, el tipo de instalación o industria, pues son parte de los métodos informales para detectar la presencia de un material peligroso. Es la tercera pregunta y el 73% así lo contestó. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Continuamos con la presentación. Aquí está. Okay. Y vámonos un poco rápido con la parte de los métodos formales. Básicamente aquí lo que establece la regulación que deben de tener las unidades de transporte, los contenedores dentro de las industrias y los envases que contienen productos peligrosos.
Básicamente aquí está señalado esta diapositiva en donde hacemos referencia al sistema globalmente armonizado que está vinculado a la norma 18 de la versión 2015 de la STPS, en donde se adopta ya formalmente este sistema globalmente armonizado para la identificación de los materiales peligrosos, de las sustancias químicas que están dentro de envases, embalajes y en contenedores. Este sistema de identificación que tiene su grado de complejidad que evidentemente en una sesión de algunos minutos no lo podemos abordar a detalle, pero lo esencial es que viene a sustituir a lo que muchos de nosotros conocemos como el rombo de la NFPA, ¿no? El diamante, al que estábamos muy familiarizados todos, en donde el rojo pues, es una sustancia inflamable, el azul es una sustancia que tiene riesgo para la salud, el amarillo que tiene algún problema de reactividad y el blanco que tiene algún riesgo especial. Bueno, pues hoy está sustituido por, de acuerdo con esta norma, por este sistema globalmente armonizado que, como el nombre lo indica, está adoptado en muchísimos países y trata de uniformizar y armonizar la manera en que identificamos los materiales peligrosos en los contenedores, y tiene pictogramas que difieren del rombo del NFPA que estamos viendo ahí, y esto ya está normado en esta norma de la STPS. Y decíamos, el otro, aparte del rombo, teníamos también un rectángulo que es el sistema HIMS, que era, a diferencia del NFPA, pues también nos pedía que indicáramos el equipo de protección personal que se requería. Bueno, pues ambos sistemas fueron sustituidos por ahora lo que es el sistema globalmente armonizado, que maneja una serie de pictogramas y palabras guías y de advertencia que vamos a ver rápidamente. Aquí lo importante de esta parte de la charla es que ustedes sepan que hay una regulación, en este caso la norma 18, que te obliga a que identifiques los materiales peligrosos que manejas en tu instalación, en tus tambores, en tus porrones, en tus tanques, de acuerdo con este sistema. Es una obligación de ley, ¿no? Y pues en ello hay palabras de advertencia en esa etiqueta, una indicación de peligro, consejos de prudencia, la identificación propiamente del producto, del nombre y del quién lo está vendiendo o de quién es la sustancia. Son elementos que conforman el sistema de identificación basado en el sistema globalmente armonizado, el SGA. Pero este también es obligatorio utilizarlo en los productos que son transportados, no en las unidades de transporte, sino en las cajas, en los tambores, en los contenedores que están siendo transportados, de tal manera que es nuestra obligación como personas involucradas en la respuesta de emergencia conocer a detalle este sistema. Insisto, aquí es imposible abordarlo con detalle, pero lo que sí se debe de llevar aquí es súper importante conocer este sistema y también conocer los que se utilizaban antes, porque seguramente habrá empresas que aún indebidamente no lo adoptan y siguen utilizando el otro, o que utilizan ambos. Y entonces, lo cual no está mal, pero pues si no lo sabemos interpretar, nos vamos a hacer bolas a la hora de ver todas estas marcas, ¿no? Entonces, aquí, este sistema globalmente armonizado, basta decir que considera como clase de peligros 10 que tienen que ver con riesgos de salud, 16 que tienen que ver con peligros físicos y 3 que tienen que ver con peligros al ambiente. Los elementos de este sistema de etiquetado son los pictogramas como los que ven en la imagen, palabras de advertencia que ahorita vemos, frases de peligro y frases de prudencia o prevención que se identifican con esas palabras que están ahí señaladas. Dentro de las 16 clases de peligro físico, pues son los que están ahí señalados, asociados con estos pictogramas que ven en la parte superior, como explosivos, como peróxidos, como gases a presión, que pueden tener riesgos de que haya una proyección de un material, y pues son peligros físicos, dicho de una manera muy rápida. Pero también decíamos que hay otros 10 que tienen que ver con peligros a la salud por toxicidad, por carcinogenicidad, por lesiones oculares, por corrosión. Hay 10
tipo de clasificación para sustancias peligrosas a la salud de acuerdo con este sistema, y también los pictogramas asociados son los que ustedes ven en la parte superior. Y hay 3 relacionados con peligros al ambiente, en donde el pictograma típico es el que ves un árbol seco y un pez muerto, pero pues tiene que ver con sustancias que conllevan algún riesgo de toxicidad aguda o crónica, con daños a la capa de ozono o que son persistentes, tienen un problema con que sean biodegradables o que se bioacumulan, ¿no? en los organismos. Estos son los pictogramas que acompañan a este sistema, y en cada uno están algún tipo de peligro asociado. Ya ustedes los estudiarán con mayor detenimiento, pero bueno, este pictograma con una bomba explotando, pues nos da idea de qué tipo de es un explosivo, algún tipo de la llama es un producto inflamable, este disquito con una llama puede ser un peróxido, que reacciona, los cilindros, que algún gas que puede explotar, ¿no? Es un gas comprimido, matraz o este tubo de ensayo roto que cae sobre un metal o sobre la mano, indicación de un producto corrosivo. La calavera con 2 tibias cruzadas, pues es un tóxico. Generalmente todos nos familiarizamos con esto. Y este signo de admiración es, pues, aguas puede ser un irritante para la piel, para los ojos, o te sensibiliza de manera cutánea. Y donde hay un humano de por medio, pues puede conllevar un riesgo de mutagenosidad, carcinogenicidad, toxicidad de otro tipo, y el que acabamos de ver de efectos al ambiente. Dentro de los peligros físicos químicos, de una manera más agrupada y gráfica de verlo, pues son los que están ahí representados como peligros a la salud, al ambiente y físicos, y los pictogramas que están asociados. Estos no los tenemos que saber de memoria, porque sí, en el primer caso que les comentamos, pues no hay manera de identificarlos. Aquí sí podemos ver estas etiquetas y debemos de ser capaces de reconocerlas y qué peligro asociado puede estar involucrado. Dentro de las palabras o frases o consejos de prudencia están peligro o atención como palabras de advertencia, eso debe de venir en la etiqueta. Frases de peligros físicos y a la salud pueden estar señaladas, que están ahí indicadas como peligros físicos a la salud ambiente, y como frases de prudencia pueden ser las relacionadas con algunas cuestiones de las características del almacenamiento, de cómo deben de eliminarse, de la intervención o respuesta que es importante para ese tipo de materiales. Son elementos de este sistema globalmente armonizado. En las etiquetas, cuando nosotros vemos estas palabras del código de peligro H, que significa hazard, dependiendo del número, pues nos puede dar una idea de qué tipo de riesgo está involucrado, si es un peligro físico, si es un peligro a la salud o si es un peligro ambiental. En el caso de las frases de prudencia, deseamos ver las que comentábamos para no repetirlas, pero ya de manera específica, ejemplos como mantenga alejado de los niños con este P102 o el P212, no rociar sobre llama abierta porque puede haber reacción. Si es tragado puede representar algún riesgo. Almacenar en un lugar seco. Ese son el tipo de precaución que puede estar indicada en la etiqueta, ¿no? Y que debemos ser capaces de identificar y poder atender la indicación. Las etiquetas es una imagen de lo que deberían de llevar. Aquí ustedes pueden ver ejemplos de ello, y de los 7 elementos que conforman todas las etiquetas de acuerdo con este sistema: la identificación del peligro del producto, las palabras de advertencia que dijimos, como peligro, que indica, las indicaciones de peligro con el H que decíamos hazard, los consejos de prudencia que acabamos de ver, información del fabricante o importador y alguna otra información complementaria, ¿no? Como en este caso, que son materiales para análisis químicos o de laboratorio. La forma en que van las etiquetas en los contenedores, ya en los envases propiamente que los almacenan, los utilizan. Estos pueden estar dentro de algún otro contenedor, ¿sí? Y cada uno de estas etiquetas debe contener los 7 elementos que acabamos de comentar. Aquí resaltar que antes observamos el tipo de contenedor con el rombo, el diamante que vemos aquí, y hoy es como deberíamos estarlos viendo con este tipo de pictogramas con lo que acabamos de mencionar. Algunas empresas, y no está prohibido,
le han adicionado, además de lo que acabamos de comentar, algún elemento que venía en el sistema HIMS, en el rectángulo, que es el equipo de protección personal que se requiere para ese tipo de sustancia. Esta empresa, que se llama Magna, agregó a todo el tema del SGA este elemento de equipo de protección personal necesario, que es propio de otro sistema, pero que se complementa. Por eso decimos que no está mal el que podamos utilizar ciertos elementos de los otros sistemas. En el tema del rombo y el rectángulo, ya no me voy a entretener mucho, simplemente que sepan que era el sistema anterior, pero hoy en día, y sobre todo a los cuerpos de respuesta a emergencia, están muy familiarizados con este sistema, de tal manera que este es color rojo de inflamable, azul, riesgo a la salud, amarillo, reactividad, y blanco, algún tipo de riesgo especial, oxidante, corrosivo, no agregue agua. Son cuestiones que están muy familiarizados. En el rectángulo que vemos abajo, y se utilizaban más al interior de los centros de trabajo, y que tiene más bien una cuestión de índole laboral. En la parte blanca, en lugar del riesgo especial, pues generalmente venía el equipo de protección personal que acabamos de ver en la etiqueta de Magna, ¿no? De la empresa Magna. El otro elemento que vemos en medio, pues es propio de las unidades de transporte. Entonces, aquí ustedes, que seguramente les compartirán las presentaciones, podrán ver los anteriores sistemas que se manejaban, el rombo en el PPA 704 y el HIMS, que es Hazardous Material Identification System, eso es lo que significa, Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos. Son muy similares, y eran los que se utilizaban anteriormente. Les voy a mostrar aquí dentro de los riesgos especiales, para los que no estaban muy familiarizados con eso, es el tipo de riesgos específicos que podríamos encontrar. No usar agua o oxidante, incluso a veces corrosivo, estaban señalados. Ahí hay unos ejemplos de cómo cambian los valores, los números. En este caso, entre más alto el número, mayor es el riesgo. Vamos a ver que es diferente con el sistema globalmente armonizado, por eso la importancia de conocer ambos. ¿Sí? Aquí un riesgo 3 en el azul significa que tiene un elevado riesgo a la salud, que no es inflamable. Yo, sin estar viendo el nombre arriba, nada más con ver los colores y los números ya me doy una idea. O sea, no estoy viendo arriba nada, nada más veo que es azul, que tiene un 3, entonces de inmediato sé que es un riesgo a la salud alto, que no tiene riesgo de enfermedad, pero que sí puede tener un riesgo moderado de reactividad, y que me dicen no le agregues agua, no le agregues agua porque puedes tener un problema. En este otro caso, pues tengo un 3, que es un producto altamente inflamable, porque está en el rojo, no tiene riesgos a la salud o son menores, y no hay riesgo de actividad y no tiene ningún riesgo especial. Ahora, aquí, este es un ejemplo donde ustedes verían el anterior sistema para el ácido clorhídrico y cómo se vería hoy para el caso del sistema globalmente armonizado, y cómo para mí esa misma sustancia, si es transportada por un vehículo, una unidad, un autotanque, pues qué cartel llevaría. En este caso, con la entrada de este sistema globalmente armonizado, tratándose de unidades de transporte, de la identificación de la unidad propiamente, no hay cambio. Donde sí hay cambio son en las etiquetas, en los contenedores, en los envases, embalajes que son transportados, o los que están propiamente dentro de las instalaciones. ¿Sí? Aquí les decía, a diferencia del NFK 704 o el HIMS versus el sistema globalmente armonizado, que son las siglas en inglés, lo que ven ustedes allá arriba, pues la numeración es diferente. Entre el 4 es muy alto para los anteriores sistemas, y aquí el 1 es muy alto. Entonces, ojo, ¿verdad? Es muy importante conocer e interpretar apropiadamente ambos sistemas para no confundirse y no tomar decisiones erróneas. Hay que asegurarnos de que los respondedores trabajadores conozcan esto. En el caso, y por último, ya el tema de las unidades de transporte. Esto está, los carteles en los que se identifican están señalados en la norma 04 de la SCT, estos carteles que vemos en la figura del medio. Ahí se dice qué carteles, para qué sustancia, qué colores, qué tamaños, qué fondos, qué colores de las letras, etcétera, y que deben de ir colocados en las unidades de autotanques o carros tanques. En la otra, en la norma 03,
son los envases y embalajes en unidades de transporte, que en los camiones caja que decíamos, en donde se transportan líquidos en pequeñas cantidades o sólidos y que deben de llevar este sistema globalmente armonizado que llevamos. Ahí también nos dicen qué características deben de tener esas etiquetas, ¿no? Las clases de riesgo para las unidades de transporte pues son 9. Los que se dedican a respuesta a emergencias, en los niveles de respuesta a emergencias se manejan 5 niveles de competencia: concientización, operaciones, técnico, especialista y comandante de incidente. Los que manejan operaciones y por supuesto los técnicos de memoria deben de saberse estas 9 clases de memoria sin ver, y se deben de saber todas las subclases. O sea, porque en una emergencia el tiempo es oro y pues no vas a estar consultando a cada momento cada cartel, te los debes de saber de memoria. Aquí están esas nuevas clases con sus subclases, las cuales debemos de conocer, e igual debemos de conocer los pictogramas, que como ustedes ven, guardan similitud con el sistema globalmente armonizado, pero tienen sus diferencias, ¿no? Tienen sus diferencias, por ejemplo, el de oxidantes y peróxidos, que recientemente cambió, bueno, hace algunos años. Antes era totalmente amarillo, ahora hay una división con rojo y amarillo dependiendo de si es un oxidante o si es un peróxido, ¿no? Eso deben de ustedes tomarlo muy en cuenta. Son los elementos que deben de llevar los carteles. Estos son los pictogramas que van en los carteles, y aquí están pues para clase de explosivos, para clase de gases. Los gases, todos los 3 clase 2 son gases, pero dependiendo del color, pues ya no sé si es un gas inflamable o es un gas comprimido que puede ser asfixiante, o un gas que puede ser tóxico. Los 3 son gases. No son inflamables los verdes, y no son tóxicos, pero pueden ser asfixiantes. Pero los 3 son gases, y los 3, por ejemplo, conllevan un riesgo de proyección física en caso de que exploten. Sin embargo, también asociado al tipo de producto, pues los riesgos pueden ser diferentes. En el caso de los 3, clase 3, pues son líquidos inflamables, y ya están unos ejemplos. Los 4 son sólidos. Los 5 son oxidantes peróxidos, ¿sí? 6 son sustancias tóxicas infecciosas, que aquí guardan relación con los que veíamos del sistema globalmente armonizado, que pueden incluir a los que son con efectos dañinos para el ambiente. Los 7 son radiactivos, los 8 son corrosivos, y los 9 son misceláneos. Ahí entran muchos productos, entre ellos, por ejemplo, los residuos o plaguicidas. Importante, ¿en dónde van estos carteles? Deben de ir en los 4 costados, en los 2 costados de la unidad, y en la parte trasera y enfrente. Y la razón de ser, pues es poco, bueno, para los que conocemos un poquito esto, pues es lógica, porque si la unidad se vuelca, en cualquier punto en que se vuelque, debemos tener la posibilidad de identificar qué material peligroso o qué cartel es, para dar con la entidad del material peligroso, ¿no? Les decíamos que en el sistema globalmente armonizado, los envases y embalajes deben estar identificados conforme lo marca la norma 05, y estos a su vez, bueno, pues son transportados en las unidades que vemos. Dentro del el contenedor o el envase sí va al sistema SGA, pero en la unidad únicamente van los carteles, ¿no? Esos carteles pueden tener errores, por ejemplo, 2, blanco, con fondo blanco y un cilindro ahí, pues ese no es el color es verde, ¿no? Otros carteles no son los apropiados, y entonces hay confusión si no sabemos identificar. Por eso la importancia de que sepamos qué tipo de material. Estos son fotos de ilustraciones de situaciones reales donde se han puesto carteles que no corresponden a lo que marca la normatividad, ¿no? Algunos casos aquí es donde marcamos erróneamente a los envases y embalajes. Y por último, para el tratándose de tuberías, hay una norma, la 026 de la STPS, que nos dice, de acuerdo al color, qué tipo de material puede estar siendo transportado, ¿no? El amarillo, si es algún producto inflamable o riesgoso; el agua verde, pues si es agua; y el rojo para la red contra incendios. La flecha es la indicación del flujo que lleva a esa tubería. Y bueno, pues aquí viene la última pregunta, si son tan amables de contestarla, y con eso estaríamos prácticamente dando por terminada la presentación. Lanzamos la pregunta. Muchas gracias, ingeniero. Sí. Y bueno, pues en lo que nuestros participantes
nos hacen favor de contestar la encuesta. Yo te comento, ya, muchas gracias, agradezco de antemano tu participación, tu conocimiento. Espero, como mencioné al principio, este sea para bien de todos nosotros en la prevención, en la fomentación de prevención y atención de las emergencias. ¿Tienes algunas preguntas? Y vamos a dar respuesta solamente a algunas porque ya estamos con el siguiente ponente en puerta, porque quisiéramos extendernos en este, pero no se puede en este seminario. Pregunta Aide Herrera que si la guía Grena o la guía CETIC, ¿cuál es la última actualización y si se sigue siendo una herramienta vigente, que si se encuentra en línea? Sí, es la guía de respuesta, es GRE, ¿no? Guía de respuesta a emergencias, la versión 2020, es la más reciente. Por supuesto que sigue siendo válida y es obligación para los transportistas si no llevan la hoja de emergencia en transportación, que es una hojita, la obligación es de llevar esta guía, útil para los primeros 15 minutos de respuesta a la emergencia, es genérica, nos da las primeras acciones iniciales, no trae información, propiedades físico-químicas, ni efectos a la salud específico, pero es un buen recurso y ha sido actualizada, incluye en la nueva versión hasta cuestiones de armas de destrucción masiva. Entonces, se le quedó para algunas personas como guía CETIC, no es del CETIC, es la guía de respuesta a emergencia que opera en América del Norte, en Estados Unidos, Canadá y México, ¿no? Y ese es el nombre correcto, guía de respuesta a emergencias, versión 2020, la más reciente, claro que es válida y se puede bajar sin ningún problema en el internet. Pues dale, googleale, dale guía de respuesta a emergencia y por ahí te van a hacer PDF. También hay aplicaciones para el teléfono en donde las puedes consultar de una manera mucho más rápida. La pregunta 3, pues era la correcta, era la 1, el 84% la contestó correctamente. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, la última preguntita que vamos a contestar en la sesión, las demás las vamos a contestar vía correo electrónico. En caso extremo de que no podamos identificar algún químico en la emergencia, ¿cómo procedemos a tratar la emergencia? Decíamos que si no hay ningún medio, propiamente, como lo vimos, aunque sea de manera muy rápida, propiamente sería muy difícil no tener una idea de que hay un material peligroso involucrado. Tal vez no sepamos con exactitud el nombre de la sustancia, pero sí podemos saber el riesgo que está involucrado en algún tipo de situación de emergencia. Es decir, comentamos, a ver, ¿en dónde está ocurriendo la emergencia? ¿Es en cierto tipo de industria? ¿Qué tipo de industria es? Eso ya nos puede dar una idea de lo que puede estar manejando ahí. La otra, el tipo de contenedor. Ya nos puede decir si es un gas, un líquido, un sólido. El color de lo que se está fugando nos puede dar. Entonces, tenemos muchos indicios para dar con una posible presencia de materiales peligrosos y un riesgo asociado a los mismos. Eso nos da pauta para elegir el nivel de protección personal que podríamos tener. El máximo nivel de protección personal pues sería usar un traje nivel A, porque no sabemos si el material fugado, si es un gas, pues se absorbe por la piel, ¿no? Y qué nivel de toxicidad tiene. Entonces, pues siempre aquí la recomendación es que hay que asumir el peor escenario y tener el mayor nivel de protección. Lo contrario significaría que podíamos subestimar lo que está pasando y exponernos innecesariamente. Ahora, puede ser un gas que puede ser tóxico, pero también si es un gas que tiene propiedades inflamables, a lo mejor el nivel A, sin una capa de protección contra radiación térmica, pues no nos va a servir mucho. Entonces, creo que debemos de hacer uso de todos estos indicios que comenté muy al inicio para dar con una posible identidad de materiales peligrosos e identificar la mejor estrategia de respuesta. Por último, mencionaba los kits para identificación de materiales peligrosos, que pueden ser también una herramienta no tan barata, pero sobre todo para los que tienen que ofrecer respuesta a múltiples emergencias. Bueno, pues sí se explota eso, pero si eres de una empresa, pues generalmente conoces los productos que manejas, ¿verdad? No te vas a exponer a productos que no conozcas dentro de tu empresa, ¿no? Muchas gracias, ingeniero, por tus respuestas. Muchas gracias a todos los participantes por sus preguntas mismas que si no podemos responder en este momento, les haremos llegar sus respuestas. Bueno, muchas